Bien, buen día niños. Vamos con la clase número 12. Y aquí lo que vamos a tener que entender son estos dos conceptos y que tienen que ver con lo que ocurre cuando cambia el precio de un bien ceteris paribus lo demás. Y que son los efectos sustitución y el efecto ingreso. Vamos a analizar dos criterios, el de Higgs y el de Slutsky. El de Higgs es bonito matemáticamente, pero tiene la contra que es un criterio tremendamente subjetivo, pues se sustenta en la satisfacción o en la utilidad. Entonces, lindo para resolver ejercicios académicamente en la pizarrita, pero tiene la contra de que es poco aplicable en el mundo real. Por el contrario, el enfoque de Slutsky es absolutamente aplicable en el mundo real. Y es más, ¿han escuchado hablar del IPC, el índice de precio al consumidor? Sí. Bueno, Sí. el cálculo del IPC se sustenta justamente en este criterio, en el criterio de Slutsky. ¿Y por qué? Porque Slutsky va a asociar a la larga lo que vamos a determinar, que es el ingreso real, a una canasta de bienes. Y el IPC se sustenta en eso, en determinar cuál fue en algún minuto el precio promedio ponderado de una canasta de bienes y después ir recalculando eso en el tiempo y ver cuánto varía ese índice. Y ese índice es el índice de precio al consumidor, en el fondo. Y que da cuenta, en el mundo real, allá afuera en la calle, de la tasa de inflación del periodo. ¿Y qué es lo que es la tasa de inflación? La variación porcentual en el nivel de precios de la economía. ¿Hay dudas? ¿Pero de qué? De una canasta dada, de una canasta que vamos a sostener por constante. ¿Hay dudas en el concepto? Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos. Higgs va a asociar ingreso real a igual satisfacción o utilidad, es decir, un movimiento en una misma curva de indiferencia. Slutsky va a sostener su concepción de ingreso real en una igual canasta de bienes y servicios consumida por los individuos. ¿Hay dudas? No. En el concepto. Vámonos. Bueno, cuando varía el precio de un bien, perdón, cuando varía el precio de un bien, ceteris paribus lo demás, coexisten dos efectos. Estos efectos son el sustitución y el renta o ingreso. ¿Y en qué consiste? Fíjese, estamos en una situación cualquiera inicial, en un óptimo inicial, y baja el precio del bien X. Piense, usted, en términos de su posesión de recursos o ingresos en este caso, si baja el precio de un artículo ceteris paribus lo demás, usted, en términos de poder adquisitivo, se hace más rico o más pobre. Más rico. Más rico. Más rico. Y les pregunto, si estamos pensando en un mapa de curvas de indiferencia normales, en esta, aquí tenemos el bien X, cuando cambia el precio de uno de los bienes, el bien X se hace más barato, ¿cómo tendemos a responder nosotros en la práctica? Si se dan cuenta y recuerden, dada esta forma de la curva de indiferencia, no olviden que los bienes X e Y, a pesar de que todavía no hemos definido alguna cosa que requerimos, pero conceptualmente sí lo logra entender, los bienes X e Y son sustitutos a la vez de complementos. Requiero de ambos porque las curvas de indiferencia no cortan los ejes, por lo tanto no puede haber una solución esquina. Por lo tanto, para poder satisfacer mis necesidades requiero tanto de X como de Y. Pero piensen ustedes en el mundo real. Si está consumiendo dos bienes que tienen un cierto grado de sustitución, cuando el bien X se hace más barato, ¿qué tiende a hacer usted? Consumir más o menos de ese bien. Consumir más del bien más barato. Y si te das cuenta en términos relativos, el bien Y
el bien Y se te hace más barato o más caro comparativamente. Más caro en comparación a X. Más caro en comparación a X. Por lo tanto, ¿qué tendemos a hacer? Sustituir consumo. Incremento el consumo de X dejando de consumir del bien Y. Ese es el efecto sustitución. ¿Hay dudas? Así en general respondemos los seres humanos frente a estímulos económicos. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. Bien, pero ¿qué ocurre? Si esa baja en el precio de X es significativa, va a ocurrir que a pesar de que yo voy a sustituir un consumo de Y por un mayor consumo de X, va a llegar un momento en el cual voy a estar satisfecho con dichos consumos, tanto de X como de Y en la situación final. Y me voy a dar cuenta que aún me sobra plata en el bolsillo. ¿Me sigue? Y como Sí. sabemos que el individuo debe gastar toda la plata, ¿qué es lo que ocurre? Al verse con esa cantidad de monedas adicionales en el bolsillo, la persona, el sujeto, el ente económico puede incrementar el consumo de ambos bienes. Además, porque se siente más rico. Caso contrario, cuando los precios suben. ¿Hay dudas? Ese incremento en el ingreso real a la larga es lo que conocemos como el efecto renta o el efecto ingreso. Renta o ingreso es equivalente para nuestra concepción. Efecto renta o efecto ingreso. ¿Me siguen? Niños, Sí, profe. Sí, profe. en los conceptos, entiéndanme la idea. Si ahora vamos a ver qué es lo que significa y cómo se hace. Y se van a dar cuenta que no tiene nada de complejo. A pesar de que esta, dije al inicio, es la clase más compleja de la teoría del consumidor. Listo. ¿Y qué es lo que ocurre? El efecto que nosotros percibimos en las calles, en el mundo real, es el efecto precio. Cuando baja el precio de un bien, usted sabe, si aquí hubiera bajado el precio del bien X en el mono que dice a la izquierda, a la derecha digo, ¿qué es lo que pasaría? Tengo la curvita de demanda por ese bien. Esta era la curva de demanda, recuerde, si al inicio el precio era P0, el consumo es X0. Y si se cumple la ley de la demanda, si el precio baja a P1, ¿qué ocurre con la cantidad consumida? Aumento. Aumenta. Este efecto, esta variación en la cantidad, es lo que se percibe en el mundo real. Esto no es abstracto, esto lo leo en el mundo real. Ese es el efecto precio o el efecto total, que se desagrega en dos, el sustitución y el renta. Y ahora vamos a ver cómo calculamos estos dos. ¿Hay dudas? Lo que leemos en la curva de demanda monetaria o marshalliana u ordinaria, que es la que hemos deducido hasta el minuto, es el efecto precio. ¿Y por qué? Porque la variación del precio es la que provoca variación en el consumo. ¿Hay dudas? Niños, No. No. ya, vamos. Ahora viene lo complejo, entre comillas. Ya, la curva de demanda ordinaria era lo que estoy diciendo, el monito chico que yo hice a la izquierda. Cambia el precio del bien, me muevo como el precio del bien X cayó de P0 a P1. ¿Qué es lo que ocurre? El precio del bien 1 sub 0, el precio del bien 1 sub 1 en el estado 1, el precio del bien X, aquí estoy diciendo, P1 es menor que P0 para el bien X en este esquema. Si se dan cuenta, si el óptimo inicial es este, baja el precio del bien X, este punto, que era la cantidad Y partido por P0, si baja el precio del bien X de P0 a P1, la cantidad máxima que podríamos consumir de dicho bien, ¿aumenta o disminuye? Si ocurre esto. ¿Qué pasa con este punto? La cantidad máxima que podríamos consumir de dicho bien, al bajar el precio. Aumento. Por lo tanto, pivoteamos sobre este punto, nos alejamos del origen, por ejemplo, hasta aquí.
Denme un segundo, por favor. Se me pegó el... Ya. ¿Hay dudas hasta ahí? Por lo tanto, este punto inicial, E sub 0, ¿podrá seguir siendo el óptimo dada la nueva restricción de presupuesto? ¿Me escuchan o no, niños? No, no sería el óptimo. No sería el óptimo. Tiene que haber un nuevo óptimo en la nueva recta de presupuesto. Por ejemplo, aquí. Y esto, medido en términos de la cantidad consumida de X, porque varió el precio del bien X, es el efecto precio. Ese es el efecto precio y es el mismo que percibiríamos en la curva de demanda. Esta es la curva de demanda por X. Al inicio estamos, por ejemplo, ahí, P0, X0, cae el precio del bien X a P1, aumenta el consumo a X1. Esto, esa diferencia en cantidad, es el efecto precio. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya. Entonces ahora vámonos con los distintos enfoques. Higgs, déjenme borrar mis dibujos. Higgs asocia Higgs. Este es el enfoque de Higgs. Asocia ingreso real a utilidad o satisfacción. Este es el mismo monito que vi anteriormente. ¿Qué es lo que diría Higgs en este caso? Miren, reitero con este, aquí en el puntito rojo lo voy a sacar y partido por P0, el puntito verde y partido por P1, con P1 menor que P0. ¿Me sigue o no? Lo mismo que teníamos en la lámina anterior. ¿Me sigue? Sí. Ya. Higgs asocia ingreso real o renta real, como lo quiera decir, a utilidad, a la satisfacción. U2, aquí en el mono. La situación inicial es este punto. Por lo tanto, el consumo es X1. ¿Me sigue? Sí. Ya. Cambia el precio del bien X, cae a P1. Cambia la recta de presupuesto a la línea verde. De la roja me voy a la verde. ¿Me sigue? El nuevo óptimo está aquí, en X2. Eso es el efecto precio. Y ese efecto se mide en la curva de demanda ordinaria, o normal o marshaliana, la que dedujimos hasta la semana pasada. Entonces aquí le vamos a poner esto. Depende de una serie de atributos más, recuerde, pero el ingreso nominal, las lucas, permanecen constantes. Y es el cambio, que eso es lo que veo, ese es el efecto precio, entre la diferencia en este consumo. Esto, X2 menos X1, es el efecto precio. Bueno, ¿qué nos diría Higgs? Lo siguiente. Este es el óptimo inicial, este es el óptimo final.
¿qué nos diría Higgs? Piensen, si el precio baja, que es lo que estoy haciendo aquí, la persona en términos de poder adquisitivo se hace más rica o más pobre. Más rico. Más rica. Entonces, ¿qué nos diría Higgs en un caso como este? Quítele ingreso a la persona. Me sitúo en la línea verde. ¿Qué me diría Higgs? Quítele ingreso hasta que lo deje sobre la misma curva de indiferencia inicial u original. Empiezo a la nueva relación de precio. En precio empiezo a desplazar la línea verde hacia la izquierda y abajo en forma paralela. ¿Me siguen o no? Le estoy quitando renta, le estoy quitando renta. Y encuentro este punto B. ¿Por qué hay en B? Porque A y B están o no están en la misma curva de indiferencia. Lo están. ¿Perdón? Están en la misma curva. Por lo tanto, ¿cómo es la satisfacción en A y en B? La utilidad en A y en B. La misma. Igual, ¿qué nos diría Higgs? Eso es el efecto sustitución. Porque solo provocado por la variación de precios, el hombre, la mujer, qué sé yo, el sujeto, se mueve de A a B, manteniendo constante la satisfacción. Esa es la concepción del efecto sustitución. Para Higgs. ¿Qué nos diría después Higgs? Entréguele el ingreso que le quitó al individuo. Como los precios ahora se mantienen constantes, esta pendiente es P1 partido por PI. Quedó muy chico eso. Esta pendiente es P1 partido por PI. Esta era P0 partido por PI. Entonces, ¿qué nos diría Higgs? Devuélvale la plata que le quitó a la nueva relación de precio, a esta. Si se dan cuenta, me devuelvo en forma paralela. Cuando la restricción de ingresos se desplaza en forma paralela, ¿están cambiando los precios? ¿Que es la pendiente? No. No. Lo único que estoy haciendo es entregándole renta o ingreso al individuo. Ese es el efecto para Higgs, el efecto ingreso o el efecto renta. Y la suma de ambos tiene que ser igual al efecto precio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, y si se fijan entonces, si eso lo llevamos al mono en términos de curvas de demanda, la línea verde es la demanda ordinaria, es la que vincula el punto A con el punto C. Este es el punto A, este es el punto C. Pero la demanda a la Higgs solo vincula A con B. Y si se dan cuenta, B queda más a la izquierda de C en términos del consumo de X. Este punto es B. Esta, la línea media azulina, es la curva de demanda por el bien X manteniendo la utilidad constante. Esa es la demanda compensada o real a la Higgs. Esta es la demanda monetaria, que es la que vemos en el mundo real. ¿Eh? Lo otro es una abstracción. Demanda nominal o demanda ordinaria. Profesor, ¿por qué se le llama demanda compensada? O real. Porque solo toma el efecto compensación en el consumo, que es el efecto sustitución. Ah, ya, gracias. Y esta es la demanda a la Higgs. ¿Y qué es lo que asume Higgs? ¿Qué es lo que deja constante? La utilidad. Es decir, distintos ingresos nominales, las rectas de presupuesto estoy diciendo, pero que nos permitan encontrar un óptimo en la misma curva de indiferencia original, serán iguales en términos reales para Higgs. Y por lo tanto, solo él cuantificará el efecto sustitución. ¿Hay dudas? Aquí yo lo estoy haciendo para una baja en el precio del bien X. Si se dan cuenta, el ejercicio es al revés. Si el precio del bien X sube, el tipo se hace más rico o más pobre. Más pobre.
Por lo tanto, Higgs nos diría, entréguele ingreso hasta que lo deje sobre la misma curva de indiferencia inicial. ¿Y qué nos diría después? Cuando ya encontramos el efecto de sustitución, nos va a decir, quítele el ingreso que le dio. ¡Pup! Y me muevo hasta el punto A a C, que sería la demanda ordinaria, monetaria o marshalliana. O marshalliana, que no lo había puesto. Ese es el efecto sustitución medido a la Higgs, y las curvas de demanda reales o compensadas solo consideran el efecto sustitución. Lo que uno ve en el mundo real es el efecto precio, eso sí, que es la demanda ordinaria. Pero ¿para qué nos sirve esto? Justamente por lo que expliqué del IPC, para tratar de medir los cambios en el nivel de bienestar de la gente cuando varían los precios. Y eso se acerca y se determina en la práctica mediante el IPC. Que es el otro enfoque, no importa. Entonces lean esta lámina, por favor. ¿Ya? Esto fue lo que hicimos. ¿Hay dudas? Niños. La única diferencia es que la línea no estaba segmentada. Era la línea verde que desplazamos hacia la izquierda. Me devuelvo un instante, présteme atención. Es de la verde a la celeste. La celeste es la que ahí aparece como segmentada. Lo que pasa es que vamos a hacer otro mono. ¿Ya? Reiteramos entonces. Siga leyendo. Bueno, ¿cuál es la crítica a la que estamos manifestando allí? Pues este es un enfoque teórico. ¿Por qué? Porque se sustenta en la utilidad. Y nunca olvide que la utilidad para cada uno de nosotros es un concepto objetivo o subjetivo. Niños, subjetivo. Entonces es imposible saber si el precio del tabaco sube 500 pesos, ¿qué tanto menos satisfecho voy a estar? Eso es imposible. Yo sé que voy a estar menos satisfecho, pero decir 5 útiles, 10 útiles, 1000 útiles es una cuestión abstracta, es subjetiva. ¿Hay dudas? Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es repasando lo que hicimos recién. Al inicio estamos en el punto A, baja el precio del bien X de PX0 a PX1, PX1 menor que PX0, estamos en inicio en el punto A, si baja el precio pivoteamos sobre este punto alejándonos del origen hasta este otro, aumenta el espacio presupuestal, el punto A no puede ser óptimo, hay un nuevo óptimo, ¿dónde? En C. Como el tipo aquí se hizo más rico dado que el precio bajó, según Higgs, le quitaríamos ingreso a la misma pendiente de la línea celestita o calipsa, le quito ingreso al individuo hasta dejarlo sobre la misma curva de indiferencia original. Y eso ocurre en el punto B.
¿Y cómo interpreta entonces Higgs? El cambio en el consumo provocado por el movimiento de A a B solo tiene que ver con los precios. Por lo tanto, este es el efecto sustitución. ¿Qué nos diría Higgs después? Dado que ya encontró el punto B, devuélvale el ingreso que le quitó y me paro en C. Esto, como estoy entregando renta, manteniendo constantes los precios de los bienes, el desplazamiento de la función de ingreso es paralelo, solo está cambiando la renta. Ese es el efecto ingreso. Y lo que uno mira en la práctica es la suma de estos dos, que es el efecto precio. El efecto precio, y esto queda en la demanda monetaria, nominal, marshalliana u ordinaria. Y es la suma del efecto sustitución, demanda compensada o real, más el efecto ingreso. Es lo mismo que hicimos recién, ¿eh? Déjeme ver una cosa. Ya, yo lo voy a ir explicando en este mismo mono, miren. En este caso, y aquí tiene que acordarse de las curvas de Engel. En este caso, al pasar de B a C, de B a C, de B a C, de B a C, solo le estamos entregando ingreso al individuo. Les pregunto, ¿qué ocurre con el consumo al aumentar el ingreso? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Característico de un bien de qué tipo? ¿Normal, neutro o inferior? Normal. 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 Listo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. Listo. Piensen, si el nuevo óptimo, en vez de a donde está, hubiera estado ahí, en C', justo sobre la proyección del punto B para arriba, cuando le entrego la renta al individuo, ¿qué ocurre con el consumo de X? Se mantiene constante. Característico de un bien Neutro. neutro. ¿Qué hubiera ocurrido si el nuevo óptimo, el punto C, hubiera estado aquí, en C2'? Le entregamos renta y nos movemos de B hacia allá. Sigan el lápiz. No sé si ven un lápiz que yo muevo. ¿Se ve el lápiz? Sí, profe, se ve. Ya. Si me muevo de B hacia C2', ¿qué ocurre con el consumo de Y? Perdón, de X. Disminuye. Característico, le entregué renta y el consumo disminuye. Característico de un bien Inferior. inferior. Aquí esto lo voy a dejar como genérico, ¿eh? Se estaría comportando como un bien inferior. Aquí justo como un bien, el bien X. Y en estos puntos como un bien normal o superior, no importa. Es indistinto. Pero hay una cuarta posibilidad, miren, que suena como un absurdo, que la otra vez lo mencionamos, pero solo lo mencionamos. Si el nuevo óptimo se encuentra en C3', de A me moví a B y de B ahora me muevo a C, 3'. ¿Qué ocurre con el consumo de X al entregarle renta al gallo? Disminuye aún más. Aún más, si se fijan y entiendan lo absurdo que se nos da aquí. De hecho, si le entregamos renta y el consumo disminuye, sabemos que es un bien inferior. Eso por definición. Pero fíjense lo que ocurrió. El bien X se hizo más barato y a pesar de ello terminamos en términos netos consumiendo más o menos. Al inicio estábamos consumiendo X sub 0 y ahora estaríamos consumiendo más o menos. Menos. Miren, si eso lo llevamos a un gráfico precio-cantidad, la persona parte con un nivel de consumo X0 cuando el precio es P0. Y cuando el precio es P1 más bajo, la cantidad disminuye. Aquí se está cumpliendo la ley de la demanda.
No. No. que dice que la relación entre el precio y la cantidad demandada debe ser inversa. Aquí, ¿cómo es la relación precio-cantidad? Directa. Directa. Aquí se está dando la paradoja de Giffen. Eso significa que se viola la ley de la demanda, por lo tanto la relación precio-cantidad es directa y en el mundo real ocurre lo siguiente. Si se dan cuenta, lo primero que hicimos, si para la existencia de un bien de Giffen, un requisito esencial o fundamental es que el bien tiene que ser inferior, o si no es imposible. Y recuérdese, en general y en términos genéricos, los bienes inferiores son suntuarios o lujos o son bienes en extremo necesarios. Que recuerden, los bienes inferiores eran los bienes muy básicos. El fideo, el pan, el tallarín, etc. Pensando en el colectivo. ¿Esos bienes son de lujo o son tremendamente necesarios? Necesario. Necesarios. Entonces, lo que ocurre es que no hay evidencia empírica de la existencia de los bienes de Giffen. Un bien muy particular, en un caso muy particular, en una economía muy particular, con una coyuntura muy particular, puede llegar a comportarse como si fuera un bien de Giffen, pero no lo es. ¿Y cuál es el requisito esencial? Que tiene que ser un bien tremendamente básico. La evidencia empírica ha mostrado que en general esto termina ocurriendo en bienes cuando suben los precios en épocas de catástrofes o de cuestiones sociales tan cruentas y crudas que un bien tremendamente esencial se podría comportar como si fuese un bien de Giffen. Por ejemplo, el caso típico que encuentran en la literatura, las papas en la guerra civil en Irlanda. A pesar de que el precio de las cosas subía, de los artículos, de los alimentos en particular, cuando fue la guerra civil en Irlanda, la gente, al estar siendo cada vez más pobre, a pesar de que el precio de la papa subía, terminaban consumiendo mayor cantidad de papa y sacrificando muchos de los otros consumos, porque las lucas no les daban para más. Y ocurría entonces que se daba la paradoja de Giffen. Pero estamos hablando de una guerra civil, que es una situación absolutamente circunstancial o coyuntural, no es lo normal. Por lo tanto, uno no puede decir este es un bien de Giffen. Ese concepto no existe. Algún bien, en un caso muy particular, en una economía muy particular, frente a un estímulo muy particular, podría llegar a comportarse como un bien de Giffen. Pero el requisito esencial es que sean bienes tremendamente básicos. ¿Hay dudas? ¿Hay No, profe. dudas, niños? No. No. Ya, aquí viene la desagregación. Cuando pasamos de B a C, siempre el paso de B a C, a ver, disminución del precio de los alimentos. Cuando pasamos de C a B, entonces, de C a B, de C a B, de C a B, le estoy entregando lucas. Cuando paso de C a B, el consumo de la cosa aumenta o disminuye. Aumenta. Característico de un bien. Normal. Cuando pasamos de C a B, aquí, ¿qué está ocurriendo con el consumo de la cosa? El movimiento desde C a B, en términos del consumo de X. Disminuye. Característico de un bien. Inferior. Listo. Cuando pasamos de C a B, ¿qué termina ocurriendo? El precio del bien X bajó y el consumo de X, que es el movimiento de A1 a A2, el movimiento neto, aumentó o disminuyó el consumo de X. De los alimentos en este caso. Disminuye.
Disminuyó. Característico de un bien, Inferior. tiene que ser inferior, pero además el consumo termina siendo menor que al inicio, a pesar de que la cosa se hizo más barata. Eso te estaría cumpliendo o no con la ley de la demanda. No. No. Se da la paradoja de Giffen. Giffen. Listo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, No. profe. Ya, vamos con el otro enfoque, el de Slutsky, que este sí se aplica en el mundo real. Slutsky asocia ingreso real a una misma canasta de bienes y servicios. El cálculo del IPC se sustenta en eso. En algún minuto del tiempo se define una canasta promedio ponderada que consumen los individuos de una sociedad. Y después se van midiendo las variaciones de los precios promedio ponderados respecto de esa canasta original. En eso se sustenta el enfoque de Slutsky, que es la mantención de una canasta constante. Entonces lean esta lámina y lo vemos gráficamente. Lo que hace es lo mismo que hacía Higgs. Si el precio baja, va a encontrar el óptimo final, va a decir, bueno, como se hizo más rico, le voy a quitar ingreso hasta que le permita consumir la misma canasta inicial. Encuentro cuál es el movimiento que hay en ese concepto, cuál es el efecto de sustitución, y después, ¿qué nos diría Slutsky? Devuélvanle la plata que le quitó. Hacen exactamente lo mismo metodológicamente. ¿Hasta dónde lo hacen? Cambia. Slutsky es más generoso o, si usted quiere, menos egoísta. Le quita menos plata. Pero bueno, eso es un accidente. Esa es una conclusión que sirve nada, lo que estoy diciendo. Pero eso es lo que va a pasar monísticamente. Pero lean esta lámina y lo analizamos. Entonces, Slutsky asocia ingreso real a una canasta de bienes, que eso lo vamos a notar por C. C de canasta, C de cesta. Una canasta constante es lo que él mantiene. Entonces, dos ingresos distintos, pero que nos permitan tomar la misma canasta, enfrentado a las disyuntivas de elegir entre bienes de consumo, dos ingresos distintos nominales, pero que sí nos permitan consumir la misma canasta, para Slutsky serán iguales en términos reales. Punto. Bueno, entonces, este es un enfoque tal cual les dije, que se ocupa en la práctica, no solo en Chile, en todas partes del mundo, donde calculan el índice de precio al consumidor, que debiera ser en todas las economías, excepto aquellas economías que están devastadas. La única crítica que podemos hacer es esto, y que se los voy a explicar en su minuto. ¿Cuál es la contra? En general, en el mundo real, en Chile por lo menos, la canasta, se asume constante por un lapso de 10 años. Más o menos. Eso ha sido nuestra historia, en nuestra economía. En general, los diciembres de los años terminados en 8 o en 9, se recalcula la canasta. Pero yo les pregunto, ¿cuál es el inconveniente de esto? Véanlo en el caso de ustedes. Vuestros gustos, vuestras preferencias en estos 10 últimos años han estado constantes. No, varían constantemente. Han variado porque ustedes pasaron de chiquititos, cabritos chicos de 7, 8, 9, 10 años, 11 años,
a hoy día jóvenes, casi adultos de 20, 21, 19 años. Sus gustos cambiaron radicalmente. Esa es la gran crítica que le hacemos a este enfoque, que asume que la canasta se va a mantener uniforme o constante por un lapso de APP 10 años. Pero resulta que sobre todo hoy día con el mundo de las comunicaciones y la tecnología, los gustos pueden cambiar radicalmente en lapsos de tiempo bastante menores a la década. Entonces estamos sustentando el cálculo y a la larga la variación en el nivel de bienestar de la sociedad por el consumo de bienes en una canasta que perdió vigencia hace tiempo ya. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Ya, veamos cómo lo haría. El enfoque, tal cual les dije, es similar al anterior. La única diferencia es la siguiente. Mismo caso, ¿eh? Baja el precio del bien X de P0 a P1, PX0 mayor que PX1. La recta de presupuesto inicial es esa, la línea azul. Cuando cae el precio a PX1, la recta de presupuesto final es la línea roja, con esos vértices. El punto óptimo inicial es A. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Lo que observaríamos... Perdón, me atoré. Lo que observaríamos en la práctica, al cambiar la recta de presupuesto, es el cambio entre A y C. Ese es el efecto precio. Esto. Y ese lo vamos a tratar de desagregar en efectos sustituciones y efecto ingreso con el enfoque de Slutsky. El óptimo final es C. El gallo se hizo más rico, accedió a un nivel de utilidad mayor. ¿Qué nos diría Slutsky? Quítele ingreso a la nueva relación de precios, es decir, manteniendo constante la pendiente de la línea roja. Le empiezo a quitar ingreso, lo muevo para acá. Hasta que si el individuo quiere, con la renta que usted lo va a dejar, que es la línea verde, el ingreso ficticio, corte el punto A, pase por aquí, listo. Ahí, si es que la persona quiere, ¿podría consumir la canasta? Sí, claro. ¿Es la óptima para él, dada la forma de las curvas de indiferencia? No. Entonces nos diría, quítele plata hasta que le permita consumir la misma canasta inicial si es que la persona quiere. Luego, permítale que optimice. El permitirle que optimice significa encontrar el punto B. Es el punto A, dada la forma de las curvas de indiferencia y la recta de presupuesto verde, que es la ficticia, es un punto de tangencia entre curvas de indiferencia y recta de presupuesto. El punto A No es secante. es una secante, por lo tanto, al permitirle que optimice, la persona se va a mover a B. Ese es el efecto sustitución. Medido a la Slutsky en este caso, el cambio en el consumo de X por este efecto. Y después, ¿qué nos diría Slutsky? Cuando ya encontró el efecto sustitución, devuélvale la plata que le quitó y permitimos que el hombre se desplace desde B a C. Como solo estoy a los mismos precios finales, cambiando la renta, no cambian los precios, no cambia nada, solo la renta, es el efecto ingreso. La cantidad, la diferencia en cantidad, X1 menos X2, efecto ingreso, X2 menos X0, efecto sustitución, X1 menos X0, efecto precio, que es la suma. ¿Hay dudas? Y aquí pasa lo mismo que hicimos hace un ratito. Si el nuevo óptimo C hubiese estado por aquí, en C', por efecto, perdón, déjeme borrarse porque me confundí, me confundí con tanta raya. Ahí. Si el nuevo óptimo C hubiera estado aquí, ya está bien. Ahí. ¿Qué hubiera sido?
al entregarle ingreso, al entregarle ingreso, el consumo aumenta o disminuye. Que sé también, pero lo estoy haciendo un poquito más cercano. Aumenta. Aumenta, característico de bien, si esto Normal. hubiera sido el C', bien, Normal. normal. Si el nuevo punto C hubiera estado ahí en C2', Sería bien neutro. bien neutro. Si el nuevo óptimo hubiera estado en C3', Bien inferior. inferior. Y si el nuevo óptimo hubiera estado por acá, C4', Bien de Giffen. de Giffen. Sí, eso es. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Y aquí estamos midiendo lo mismo que el enfoque que vimos recién. La particularidad aquí es que los precios suben. Si los precios suben, el tipo se hace más rico, más pobre. Más pobre. Por lo tanto, el espacio presupuestal aumenta o disminuye. 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 Desde un punto óptimo inicial, estaríamos pasando a un óptimo final. Ese es el efecto precio, que se desagrega en efecto sustitución y efecto ingreso. ¿Qué nos diría Slutsky en este caso? Como la persona se hizo más rica o más pobre, les pregunto, al subir los precios. Más La recta de pobre. presupuesto pivoteó hasta allá. Más pobre, ¿qué nos diría? Regálele, entregue el ingreso a los precios nuevos, con esta pendiente me muevo para allá. Le permito que, si es que quiere, consuma la misma canasta inicial, que es la línea segmentada azul, pasando por ese punto. Y le permito que optimice. Encuentra el óptimo aquí. Esta diferencia, efecto sustitución. ¿Qué nos diría después Slutsky? Quítele la plata que le regaló. Me muevo hacia abajo ahora con la recta de presupuesto. Y encuentro el punto C. Y esta magnitud sería el efecto renta o efecto ingreso. Eso. Aquí es para alza en el precio del bien. Pero es lo mismo que hicimos recién. En el caso de los bienes de Giffen, se nos da una situación monística como esa, que fue la que vimos con el punto o C3' o C4', y aquí no se cumple la ley de la demanda, se da la paradoja de Giffen. Entonces, por favor, niños, conceptualmente no digan la curva de demanda de un bien de Giffen. Pues, si se viola la ley de la demanda, ¿yo puedo decir curva de demanda? No. No. Entonces hablamos de una relación precio-cantidad directa, pero no se da la ley de la demanda, se da la paradoja de Giffen. Lean eso, bienes de Giffen. Y aquí es lo típico que siempre nos tendemos a confundir y que son típicos ejercicios de prueba. Se les enfrenta una determinada situación a ustedes que piden que analicen y muchas veces uno tiende a confundir, sí, es un bien de Giffen. Mentira, lo que está ocurriendo es cambio en alguna de las cuestiones del ceteris paribus de la ley de la demanda. Miren, si se acuerdan lo que hicimos clase anterior, llegamos hasta aquí en su minuto. Dijimos una función que relaciona la cantidad con el precio, pero están el precio de los sustitutos, el precio de los complementos, el ingreso, los gustos, el clima, las expectativas y el etcétera. Todo eso está constante. ¿Me siguen o no?
Ya suponga usted que el precio de la cosa es este. P0, X0 demandamos. Yo les pregunto, porque es un fenómeno que tienen que haber visto y vivido quizás alguna vez en el mundo real. Para los fines de, suponiendo que estuviésemos en una situación normal, incluso en pandemia, para los fines de semana largo, ¿qué ocurre con los pasajes en buses para ir a la playa, por ejemplo? Aumenta. Aumentan. Entonces uno dice, puta, qué raro, se tornaron más escasos los pasajes en bus, aumentó su precio y la gente consume más. Entonces, los pasajes en bus en los fines de semana largo son un bien de Giffen. Se comportan así. No. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muchas veces cambian los gustos. En los fines de semana largo hay gente que desea ir a un balneario. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con la demanda? La demanda se desplaza. Cambia la demanda. Y uno termina consumiendo más, a pesar de que el precio es mayor. Pero no porque el pasaje en micro o en bus para viajes a la playa en los fines de semana largos sea un bien de Giffen. No, lo que ocurre es que cambió algo en el ceteris paribus. Entonces, cuidado con eso, pero después lo vamos a reforzar. ¿Hay dudas hasta aquí? Ya. Ahí está la paradoja de Giffen. ¿Existen los bienes de Giffen por definición? No. Algún bien muy particular que tiene como requisito esencial ser un bien muy básico, un bien inferior, se podría llegar a comportar como si fuese un bien de Giffen en un tiempo muy particular, en una economía muy particular. ¿Hay dudas? Si usted se da cuenta de lo que ocurrió el año pasado cuando partió la pandemia, ¿qué pasó con los precios de las mascarillas? Estos tapabocas que tenemos que usar. Aumentaron. Entonces uno podría decir, se comportó como un bien de Giffen. No, ¿El alcohol también sirve? sí, pasó con varios artículos. Y resulta que terminamos comprando más a precios mayores, porque nos obligaron a usar las mascarillas, todos tuvimos que comprarlas. Entonces uno dice, se comportó como un bien de Giffen. No. ¿Qué es lo que ocurrió con la demanda por mascarillas para efectos de no enfermarnos? ¿Aumentó o disminuyó? En términos de los gustos y las preferencias. ¿Aumentaron o disminuyeron? ¿Jugaron a favor o en contra para el mercado de las mascarillas? Aumentó. Aumentó. Entonces lo que ocurrió es algo así. No es que sea un bien de Giffen la mascarilla, porque no lo es. ¿Hay dudas? Algún bien muy particular, tremendamente esencial, podría llegar a comportarse como si fuera un bien de Giffen en un caso muy particular. Bueno, aquí tenemos una tabla resumen con lo que puede ir ocurriendo, qué es lo que va pasando con el efecto ingreso, el efecto sustitución y el efecto total, cuando se trate de disminución en el precio o de aumento en el precio, que es la lámina que sigue. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo por efecto sustitución? ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo por efecto ingreso? ¿Qué es lo que va a ocurrir por efecto precio? Entonces aquí les pido que después analicen estas dos tablas. Cuando los precios suben, inmediatamente, y eso es condición sine qua non. Si los precios suben, perdón, aquí estamos hablando que los precios bajan, perdón. Si los precios bajan, por efecto sustitución la cantidad va a aumentar. Y esta otra, por efecto ingreso, va a depender del tipo de bien. Si por efecto ingreso aumenta la cantidad, característico de un bien normal. Si por efecto ingreso la cantidad no varía, característico de un bien neutro. Característico, tercer caso, de un bien inferior, característico de un bien de Giffen, y etcétera. Y la lámina que sigue es la de aumento en los precios. Perdón, ahí, analícenla. La dejo un instante para que quede en la grabación. Ya. Fíjense, en este caso, recuerden, aquí el mapa de curvas de indiferencia son en ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que los bienes eran perfectamente complementarios. Entiendan la concepción, perfectamente complementarios. Les pregunto,
¿existe efecto sustitución? ¿No? No. No. Solo existe efecto precio. Y el efecto precio, en este caso, como los bienes son perfectos, zapato izquierdo, zapato derecho, para la gente que tenemos dos extremidades inferiores. Yo no puedo usar dos zapatos izquierdos y un zapato derecho. No puedo. En este caso, ¿cuánto valdría el efecto sustitución? Dado que son perfectos complementarios, un zapato izquierdo, un zapato derecho, dos zapatos izquierdos, dos zapatos derechos, tres zapatos izquierdos, tres zapatos derechos. Sería Yo me puedo 0. poner... Ah, 0. por lo tanto el efecto precio coincide con el efecto. Esta es una vulgar suma, ¿eh? Esta es una suma matemática, algebraica. El efecto precio coincide con el efecto ingreso. Aquí, bienes perfectos sustitutos, perfectos sustitutos, perfectos sustitutos. ¿Qué pasa en este caso con el efecto ingreso? Mientras no cambie el eje de optimalidad. Si al principio yo solo consumo café y baja el precio del café, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir consumiendo café o me voy a desplazar al consumo del té? Estoy aquí en el óptimo, suponga usted. Baja el precio del café. Voy a consumir más o menos café. Más. ¿Cuánto sustituyo de té por un mayor consumo de café, dado que estoy consumiendo nada de té? 0. Cero. Cero. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? En este caso, si se dan cuenta, el efecto sustitución coincide exactamente con el efecto precio. Porque aquí solo estoy consumiendo café, no sustituyo nada, entonces coinciden. Son casos para que analicen y véanlo en su propio comportamiento. ¿Eh? Analícense ustedes frente lo que frente al consumo de determinados bienes que consumen, no de los que no consumen. Perdón. Otra pregunta de análisis. ¿De qué nos están dando cuenta aquí? Lean este ejemplo. ¿A qué están haciendo referencia? A que subió el precio de un producto y también aumentó el ingreso. Por lo tanto, y según lo que dicen aquí, de estas dos sorpresas, cuando se levantó esta mañana, está tan feliz como cuando se levantó en la mañana. ¿Eso significa que ha cambiado la curva de indiferencia? No. No, porque la satisfacción es la misma. Ya, por lo tanto, si lo queremos ver y relacionarlo con lo que hemos visto hace un instante, este movimiento sería eventualmente asociado, sería eventualmente asociado a el movimiento a la Slutsky o a la Higgs. Slutsky. Cuidado, cuando nos dicen A tan la Higgs. feliz como cuando se levantó, Higgs. nos están hablando de igual o distinta satisfacción. Igual. Por lo tanto, eso, según lo que vimos hace un ratito, característico de qué enfoque. Higgs. Ya, Higgs. y ahí no creo que no vamos a alcanzar. Bueno, pero este es un ejercicio, ¿eh? Pero no alcanzo a hacerlo. La clase que sigue, la del miércoles, de ejercicio, así que ahí vamos a ver ejercicios de esta materia. Y estamos
prácticamente en la hora, por lo tanto, y nos podemos demorar fácil unos 20 minutos, entonces es un exceso. ¿O quieren hacerlo? Pero el miércoles voy. vamos a hacer un ejercicio de esto. Yo no puedo, me tengo que repetir. Ya, entonces hasta aquí llegamos hoy día. ¿Hay dudas, niños? No, profe. No, El profe. enfoque de lo que hemos visto, el enfoque teórico es Higgs, que se sustenta en utilidad. El enfoque que se ocupa en la práctica es el de Slutsky, que asocia ingreso real a canasta. Punto. Y en base a eso se sustenta, o sobre eso, se sustenta el cálculo del IPC, el índice de precios al consumidor, y a la larga la tasa de inflación, y mediante ello se trata de medir las variaciones que ocurren en el nivel de bienestar de la gente en la sociedad. Cuando los precios o la tasa de inflación es de un 3% mensual, estoy diciendo una cifra que no es real en Chile, bordeamos el 3% anual, pero supongamos un 3% mensual, si los precios aumentaran en promedio ponderado un 3% mensual, yo con la misma cantidad de plata, dado que la renta mía en la USACH permanece fija por todo el año, cada mes yo voy a ser capaz de comprar mayor o menor cantidad de bienes, dado que estos suben en promedio 3% mensual. Menor cantidad. Por lo tanto, voy a estar más o menos satisfecho. Menos. Voy a tener un mayor o menor nivel de bienestar. Menor. Menor. Y eso se trata de cuantificar en la práctica mediante el enfoque de Slutsky. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, niños, nos vemos el miércoles si Dios quiere. Recuerden, mañana en la prueba les va a llegar un instructivo a los correos a lo largo del día. Chao, niños. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, profe. Profe, que te vaya bien.